Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases de historia del Perú y en esta oportunidad vamos a revisar un tema muy importante acerca del inicio de nuestra independencia. En este caso vamos a continuar con los temas de las rebeliones indígenas y vamos a enfocarnos en la rebelión indígena más grande de la historia del continente americano. Nos referimos a la rebelión de Tupac Amaru II, ¿sí? Como ya les he comentado antes, estas clases ahora pertenecen a un nuevo ciclo, ¿verdad? El ciclo de nuestras clases de las clases acerca del bicentenario de la independencia, que ya se acerca, ¿verdad? Este 28 de julio, como ustedes saben, se acerca pues y se conmemora el bicentenario de nuestra independencia, ¿no? Que fue en 1821 y que este 2021 se cumplen pues 200 años. Como les he venido explicando desde hace mucho tiempo, desde hace muchas semanas, todas las clases, todos los temas correspondientes a la independencia son muy diversos y muy extensos. Y les comentaba que para a veces la gran mayoría de las personas tenemos en la mente que la independencia simplemente fue un par de hechos fortuitos y concretos. No todos tenemos en la cabeza que la independencia fue cuando San Martín llega a la Plaza de Armas a declarar la independencia y punto. Y eso, jóvenes, es solamente una parte de todo el proceso de independencia que fue muy extenso, muy largo, muy complejo y tiene muchos protagonistas, ¿de acuerdo? Y de todas clases sociales, de todos estratos sociales, ¿de acuerdo? Empezamos hablando pues de las rebeliones indígenas, ¿no? Comandadas por Juan Santos Atahualpa en la zona de la selva central, ¿verdad? Con muchas etnias como los chipivos conivos. Ellos fueron los primeros en levantarse, en rebelarse contra el poder español, ¿de acuerdo? Precisamente contra los franciscanos. Luego llegamos a finales del siglo XVIII, donde ocurrió, como les decía, la rebelión indígena más grande de la historia de América, donde esta rebelión se van a unir muchas etnias y va a ser pues continental. ¿Y cómo empezó este proceso? ¿Por qué se dio? ¿Por qué se rebelaron estos pueblos? ¿Y cómo se desencadenó todo este proceso? Lo vamos a ver en este momento, ¿de acuerdo? Empezamos hablando de Tupac Amaru II, ¿de acuerdo? Tupac Amaru II tenía un nombre con el cual había sido bautizado, ¿de acuerdo? José Gabriel Condorcanqui. ¿Quién era José Gabriel Condorcanqui? ¿Y por qué tomó el nombre de Tupac Amaru II? Vayamos por partes. José Gabriel Condorcanqui era un curaca, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa era un curaca? Un curaca era la representación de los indígenas frente al poder español. Cuando en Lima alguna institución española tenía que ir a consultar o a pedir algún documento o hacer algún tipo de reunión con los indígenas, no se dirigía a toda la masa de los campesinos, sino que tenía un interlocutor, que en este caso era un curaca. El curaca era el que representaba a los indígenas hacia pues el poder español, ¿no? Hacia las instituciones, ¿no? La Real Audiencia, el Cabildo y todas las instituciones del virreinato, ¿de acuerdo? Estos curacas normalmente provenían o tenían pues un lazo indígena muy importante. En muchos casos eran indígenas y en otros casos eran mestizos, ¿sí? Mestizos, como ustedes saben, es una mezcla, ¿no? Entre indígenas y descendientes de españoles, ¿no? En el Virreinato había muchas castas, ¿no? Muchas divisiones entre grupos sociales, ¿no? ¿Y qué pasaba con los curacas? Habían algunos curacas que defendían muy bien a los intereses de los indígenas, ¿no? Pero habían otros curacas que estaban más a favor de los españoles que de los mismos indígenas, ¿no? Y en la práctica eran como otros españoles más. Se vestían como ellos, hablaban su idioma y se olvidaban, ¿no? De los problemas de los campesinos y de los indígenas. Y esto pasó por mucho tiempo en la historia del virreinato, pero no era el caso de Tupac Amaru II, porque Tupac Amaru II estaba muy conectado con la realidad indígena. ¿Sí? Él fue educado en el convento de San Francisco en Cusco. ¿Sí? Él es cusqueño. Nació en el departamento de Cusco. Bueno, en esa época no era un departamento, ¿verdad? Era una intendencia. Y había un pueblo que se llamaba Tinta dentro bueno, cerca de la ciudad del Cusco. Él era cusqueño, él sabía hablar quechua, pero fue educado en, la, en un convento, ¿no? Convento de San Francisco. Fue educado por los jesuitas, ¿de acuerdo? Y recibió pues una educación cristiana, ¿no? En esa época toda la educación estaba pues eh, radicaba o estaba tomada por la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Entonces tenía mucho conocimiento, ¿no? Sabía leer, sabía escribir, era una persona muy culta, pero
no, el camino que tomó Tupac Amaru no fue como la mayoría de los curacas que se olvidaban de sus raíces y se dedicaban a servir al español. No, ese Tupac Amaru siempre estuvo presente con la realidad indígena, ¿no? Él se sentía parte de ellos. Él llegó a ser una persona muy importante, muy adinerada. Él era comerciante, era arriero. ¿Qué cosa es un arriero? Una persona que se dedica a la compra y venta de ganado, ¿de acuerdo? Y él caminaba y tenía muchas rutas de comercio donde vendía y compraba mucho ganado. Entonces, eso hacía que él sea una persona pues muy importante económicamente. Entonces, era una persona económicamente que recorría un lugar a otro del virreinato del Perú, iba hasta el Alto Perú, lo que es Bolivia, para comprar y para vender. Conocía la educación española cristiana y la educación indígena. Y algo muy importante, José Arabiel, Tupac Amaru II, descubre que mediante unas cartas y unos libros, que su árbol genealógico descendía de una ñusta, de la esposa de un inca, del último inca, rebelde del Vilcabamba, que era Tupac Amaru primero, ¿no? O Tupac Amaru simplemente. Entonces él descubre ello y él toma parte de su pasado y dice, hombre, yo pertenezco al linaje incaico, yo debo ser alguien importante aquí dentro del virreinato, a mí me deben reconocer esos cargos. Y él empezó a llevar ese sobrenombre de Tupac Amaru II, porque él afirmaba que él descendía del Inca Tupac Amaru primero, un Inca que se había resistido en Vilcabamba, en la selva del Cusco. Y él adopta ese nombre y lo hace pues llevarlo como un eslogan, ¿no? Como una marca personal de él, ¿no? Tupac Amaru II. ¿Y qué cosa es lo que buscaba Tupac Amaru II? Que se le reconociera sus títulos de Inca, ¿de acuerdo? Cosa que nunca lo pudo lograr, ¿no? Él muchas veces fue a Lima, a la capital, a reclamar ante la Real Audiencia que se le concediese el título oficial de noble incaico. En ese momento no existía ningún título de noble incaico porque esos cargos ya se habían desaparecido, ¿no? Ahora solamente habían cargos españoles de marqués, de duque, ya no habían el título de inca, ¿no? No lo podían reconocer como un soberano porque el soberano ya era rey de España. Él siempre luchó por ese reconocimiento. Pero eso no fue lo que le llevó, eso no fue lo que le empujó a hacer una rebelión, sino que Tupac Amaru tenía razones mucho más importantes para empezar una rebelión. ¿Por qué Tupac Amaru comenzó una rebelión en Cusco? Primero por las razones económicas. Las reformas borbónicas habían dividido el virreinato del Perú de una manera muy arbitraria y había separado el Bajo Perú del Alto Perú, una ruta de comercio muy importante para comerciantes como él. Y algo mucho más importante, ¿sí? Que lo llevó a rebelarse contra el poder español. El problema de los corregidores. ¿Quiénes eran los corregidores? Los corregidores eran encargados del poder español en el virreinato, ¿de acuerdo? Un corregidor tenía a su cargo un corregimiento. ¿Qué cosa era un corregimiento? Grandes hectáreas de tierra, de terrenos para cultivar y muchas personas. Si tú tenías a grandes tierras, a hectáreas de tierras y a muchas personas que trabajan ahí, tú eres un corregidor, ese es un corregimiento, ¿de acuerdo? Todos los que trabajaban ahí eran pues indígenas, ¿no? Y tú eras un español que descendía de los primeros conquistadores, que habían pues llegado al Tahuantinsuyo y habían conquistado esas tierras. Tú eres un descendiente de esos conquistadores y eres un corregidor, ¿de acuerdo? Entonces el corregidor tenía bajo su mando a muchas tierras y esas tierras no se trabajaban solas. Tenían a muchos campesinos ahí indígenas en su mayoría. ¿Y cuál era el problema con los corregidores? Que estos corregidores eran muy abusivos. Eran la institución más odiada del virreinato. Eso acuérdense mucho. El corregidor era la institución más odiada del virreinato. ¿Por qué? Porque eran muy abusivos. Ellos hacían la ley con sus propias manos. ¿De acuerdo? Iban a las comunidades eh, a imponer su propia ley. Los explotaban a los campesinos. No tenían ningún tipo de reconocimiento por ellos. Ellos imponían su propia ley. No si él cometía algún delito, algún abuso, se quedaba todo impune y era realmente pues una institución muy abusiva y los campesinos siempre estaban en contra de los corregidores. El 90% de los corregidores eran así, eran abusivos, eran déspotas y no respetaban los derechos
de los campesinos, ¿no? Que en esa época ni se hablaba de derechos, ¿no? Simplemente actuaba pues por el poder de la fuerza. Entonces muchos indígenas estaban en contra de los corregidores, que representaban el poder español que se imponía por la fuerza. Entonces, Tupac Amaru II recogía las injusticias y las demandas de los indígenas en todo este territorio del sur del Perú, ¿de acuerdo? Y él las trató de llevar a cabo, él las trató de llevar pues hacia hacia una finalidad, ¿no? Él tenía la intención de resolver ese problema latente. Entonces, Tupac Amaru II se da cuenta de que su negocio está muy perjudicado, la economía sabe esto muy perjudicada por las reformas borbónicas y además recoge los reclamos de los indígenas, sobre todo del sur, ¿no? Del sur del Virreinato del Perú. Entonces, estas cuestiones lo lleva a una decisión, a la decisión de rebelarse contra los españoles, contra el poder español, ¿de acuerdo? Y él pues asume su título de Inca, ya que no se lo quieren dar, él dice yo voy a ser el Inca y yo voy a devolver la dignidad a mi pueblo, yo lo voy a salvar, lo voy a liberar. Ahora, bueno, claro, y así empieza pues la rebelión de Tupac Amaru II. Ahora, algo muy importante de detallar. Tupac Amaru, jóvenes, en ningún momento habla, ni hay registro histórico, no hay ningún libro, ninguna carta, que Tupac Amaru diga que él quiere independizar el Perú. En esta época no se hablaba de independencia, no se hablaba de patria, no se hablaba de república, aún no. Todavía nos encontramos en los años 1780. La independencia del Perú va a llegar en 1821, décadas después. ¿De acuerdo? Todavía Tupac Amaru no va a hablar de independencia, de patria. Él lo que quiere hacer es rebelarse contra el poder, contra el abuso español. Y según algunos, pues, personas que dejaron testimonio en aquella época, habían algunos tipos de aspiraciones de que Tupac Amaru tal vez podría llegar a ser virrey de Lima, pero tampoco se pudo corroborar, ¿no? Lo que luchaba Tupac Amaru era por devolver la dignidad de su pueblo y terminar con el abuso de los españoles, ¿de acuerdo? Y él quiso empezar desde ahí, desde su región, y poco a poco ir llegando hasta Lima, ¿de acuerdo? Ahora, esto también se presume porque Tupac Amaru, pues, no era antimonárquico, él no estaba en contra de la monarquía española, porque recordemos que Tupac Amaru era católico, y en aquella época, ser católico significa respetar al rey, porque el rey era una institución parte de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? El rey de España lo oponía a la Iglesia Católica. Entonces, si tú creías en la Santa Iglesia, creías también en tu santo o en tu majestad de rey. Estaba muy de la mano todo eso. Entonces, como Tupac Amaru era católico, respetaba al rey, porque iba de la mano, eso, ¿de acuerdo? Entonces, él no quería independizarse de España, ¿de acuerdo? Ojo, ojo con eso. ¿Qué cosa quería entonces Tupac Amaru? Rebelarse contra el poder español, contra los corregidores, que era la institución más odiada del virreinato, devolverles la dignidad, terminar con ese sistema de abusos y hacer grandes reformas en el virreinato, ¿de acuerdo? Pero en ningún momento habla de desconocer al rey, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante que hay que aclarar. Entonces, podemos decir que Tupac Amaru era una persona que tenía ideas de cambio y de devolver pues la cultura indígena hacia donde le corresponde, ¿no? Finalmente, ¿cómo va a desembocar esto? Ya lo vamos a ver después. Entonces, Tupac Amaru era eso, ¿no? Una figura muy importante en la historia del Perú, ¿verdad? Porque toda la población que sigue a Tupac Amaru lo va a ver como su líder. Entonces, Tupac Amaru va a comenzar con sus acciones, con su rebelión, ¿de acuerdo? ¿Dónde comienza y cuándo comienza con su rebelión? La rebelión de Tupac Amaru comienza el 4 de noviembre de 1780. ¿En dónde? En una fiesta, ¿de acuerdo? En, en las cercanías del pueblo de Tinta, donde él había nacido, ¿de acuerdo? Tupac Amaru era curaca de
de tres de tres pueblos, ¿de acuerdo? De tres poblados que tenía pues bajo su mando ese Curacasco, ¿de acuerdo? Esa palabra me estoy olvidando, el Curacasco. Tenía tres pueblos bajo su mando, a Surinama, Tungazuca y Pampamarca. Todos ellos estaban dentro de la región, de lo que era la región del Cusco, ¿de acuerdo? ¿Cómo comienza esta rebelión entonces? La rebelión de Tupac Amaru comienza pues con una fiesta, ¿de acuerdo? En la ciudad de, en la ciudad pues de Tinta había un corregidor que también para variar era muy odiado por todos por todo el pueblo. Este corregidor se llamaba el corregidor Arriaga, ¿de acuerdo? Este corregidor Arriaga en una madrugada fue a una fiesta. Lo invitaron a una fiesta, celebró, estuvo comiendo, tomando chicha de jora, tomaba en esa época. Todo bien. Y dijo, uy, ya es un poco tarde, ya es la madrugada, tengo que irme. Salió de la fiesta, se despidió de todos y agarró su caballo y se fue por el camino hasta Tinta, hasta su casa. Pero en el camino comienza a ver una luz que se acercaba. Y antes de que pudiera reaccionar, se dio cuenta que había una turba de gente que venía por él. Y antes de que pudiera reaccionar, la turba ya estaba con él, lo bajaron del caballo, lo amarraron y le hablaron en quechua, un idioma que él no entendía. Y a lo lejos veía que de la turba se acercaba un hombre con un caballo blanco. Y ese hombre con un caballo blanco era nada más y nada menos que José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II. Este curaca, que era Tupac Amaru II, ordenó al pueblo, a la turba que estaba ahí, que lo ajusticiara, que lo amarrara y que se lo llevara hacia una localidad, ¿de acuerdo? Lo llevaron a esa localidad, le quitaron pues una especie de venda que tenía y le hicieron un juicio, ¿de acuerdo? A Arriaga le hicieron un juicio popular. La gente, la comunidad le insultó, le increpó al corregidor por ser tan abusivo y no respetar las leyes. ¿Y qué se decidió? Hacer un juicio popular, es decir, simplemente ahí con la gente sin ningún tipo de juez, y se le condenó a la muerte, se le ahorcó y se le cortó la cabeza. Y su cabeza fue puesta en un trinche. Y toda la gente pues celebró ello. Ahí es donde comienza la rebelión más grande de América, la rebelión indígena más grande de América, la rebelión de Tupac Amaru II. Esta noticia cae como un rayo en el virreinato. Es una especie de alarma muy fuerte para toda la población, ¿de acuerdo? Y él busca renovar el ámbito donde él se encontraba, el ámbito pues cultural que se mantenía de opresión, ¿verdad? Él con esta acción rompe esa cadena de abusos que existían en el sur del Virreinato del Perú y es una gran alarma para los poderes oficiales. Y ahí comienza pues la rebelión de Tupac Amaru II. Chicos, la rebelión de Tupac Amaru II tiene dos fases. La primera fase es la fase quechua. ¿Por qué la fase quechua? Porque la gente que va a apoyar a Tupac Amaru es quechua, es del pueblo quechua, son quechua hablantes, ¿sí? En la región del sur de Perú, en Cusco, en Apurímac, ¿de acuerdo? Esa gente a la quechua. La segunda fase ya no es con Tupac Amaru, sino es con otro líder. Y la segunda fase se conoce como la fase Aymara. Entonces, repetimos, la rebelión de Tupac Amaru tiene dos fases, la fase quechua y la fase aymara. Empezamos con la fase quechua con el ajusticiamiento de Arriaga. Aquí tenemos imágenes de la época, ¿no? Cuando Tupac Amaru llegaba en su caballo y empezaba a hacer juicios populares, ¿no? Una persona muy importante para la historia del Perú. Luego tiene una batalla muy importante, ¿de acuerdo? Donde se enfrentan los rebeldes contra los realistas. Los rebeldes estaban al mando de Tupac Amaru y los realistas estaban pues al mando pues del virrey, ¿de acuerdo? O de el comendador Areche, que era un enviado especial de la corona española para defender el territorio y sofocar a la rebelión. Ahora, hay un detalle muy importante. Tupac Amaru, cuando empieza su rebelión, él intenta hacer una convocatoria. Él llama a muchos sectores del virreinato del Perú. Recordemos que en aquella época el virreinato era una sociedad muy, muy dividida. No había
no había un grupo mayoritario, ¿de acuerdo? No había el sentido que ahora conocemos como peruanos, no existía eso. Habían criollos que estaban por su lado, habían indígenas que estaban por su lado, habían esclavos que estaban por su lado. Cada estado, cada, cada casta era un grupo social muy marcado, muy distinto que no se pegaba con el otro. Entonces él intenta hacer un llamado general a los esclavos, a los criollos, a los mestizos y a los indígenas para regresar contra los españoles. Algunos aceptan esta alianza y se unen con Tupac Amaru. Algunos afrodescendientes, algunos esclavos, algunos criollos, algunos mestizos se unen con él, ¿de acuerdo? Sobre todo en las provincias del sur. Luego se da la batalla de Sangarará y el ejército de Tupac Amaru vence al ejército realista. Y ese es un gran aliciente para la rebelión. Pero hay un problema, que muchos grupos que apoyaban a Tupac Amaru se dieron cuenta de que ya en ese momento estaban muy radicalizados, ¿de acuerdo? Y ya no había una forma de dar marcha atrás. Entonces muchos criollos y muchas personas que apoyaron a Tupac Amaru en un primer momento se alejaron después de esta 40 batalla, porque para ellos esto iba a dejar muchas muertes en todo el virreinato y iba a ser un movimiento demasiado radical. Es un poco extraño porque desde su propio comienzo ya era radical al ajusticiar al corregidor Arriaga, ¿no creen? Pero bueno. Luego de la batalla de Sangarará, triunfan Tupac Amaru y su ejército, pero hay un problema. Tienen sus limitaciones también este ejército. No puede seguir avanzando porque no tiene suficientes recursos, no tiene un ejército preparado y no tiene una planificación importante. Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer? El paso natural para seguir avanzando con la rebelión era, como ya estás cerca al Cusco, toma la ciudad del Cusco y ahí vuelve tu bastión, ¿cierto? El siguiente paso era tomar el Cusco para que desde ahí la rebelión vaya creciendo. Y el último paso era llegar hasta Lima, ¿no? Y conquistar el poder, tal vez, no, pero esto no se pudo lograr porque Tupac Amaru dijo, no estamos en las condiciones para llegar a Cusco a sitiarlo. Primero hay que buscar más apoyo para llegar con más gente. Entonces se repliegan al Alto Perú. Ahí conversan con muchos líderes locales. Uno de ellos es Tupac Katari, que era otro líder aymara, ¿de acuerdo? Y van conversando y van viendo todos los temas de la logística. Ahora, Tupac Amaru era muy inteligente, muy estratega. Él, como les decía, tenía una buena educación, sabía leer, sabía escribir, él sabía hablar latín, incluso él conocía muchos libros en latín, conocía muchos libros de filósofos muy importantes. Él era una persona culta. Pero atrás de esa mente culta que era Tupac Amaru también había una estratega muy importante que era Micaela Bastidas, su esposa. Micaela Bastidas fue una estratega, una general muy importante. Ella se encargaba de la estrategia, de la manutención del ejército, de los recursos, de las provisiones. Ella era una mente también detrás de la rebelión. Entonces, por eso que también se dice que la rebelión fue de los dos, de Micaela Bastidas y de Tupac Amaru. Esta pareja fue la que llevó a cabo la rebelión, porque ambos tomaban decisiones muy importantes. Pero ¿qué pasa? Cuando ya supuestamente consiguen lo que ellos querían y deciden tomar el Cusco, ya era muy tarde, porque el Virreinato del Perú ya había llegado al Cusco con ejército y con con todo lo que necesitaban para vencer a la rebelión. Entonces, Tupac Amaru es capturado en el Cusco. Y es ahí donde es llevado a un juicio. Y en el juicio se decide, pues, matarlo. ¿Por qué? Porque tiene este juicio es tan agreste con él. Porque en el juicio alegan de que Tupac Amaru ha osado rebelarse contra el rey. Y en esta época recordemos que prácticamente te rebelas contra el rey, te rebelas contra el mundo, te rebelas contra la iglesia católica. Entonces era un pecado rebelarse contra el rey. Y él también había cometido pues muchos excesos. Bueno, él estaba en una guerra, ¿no? Pero para los españoles fueron muchos excesos. Y finalmente se optó eh, por asesinarlo, ¿de acuerdo? Por darle la pena de muerte a él y a toda su familia, porque también su familia apoyaba a Tupac Amaru en esta gran rebelión. Deciden darle pues un castigo ejemplar para que toda la población vea lo que le ocurre a los rebeldes. Lo llevan a una plaza, a la plaza central de Cusco, la plaza de Aujaipata, y lo amarran de cuatro caballos. Es una imagen muy famosa que todos tenemos presentes cada vez que hablamos de Tupac Amaru. Y lo que cuenta pues la historia es que no pudieron matarlo.
De ahí viene el poema Tupac Amaru, ¿no? No podrá matarlo. No lo pudieron matar porque era muy fuerte y muy resistente a esta lucha. Entonces ahí la gente, pues, que presenció aquel momento, recordó eso como un acto sobrehumano, ¿no? De divinidad que solamente lo podría hacer un revolucionario como él, ¿no? Un disidente de los incas como él, ¿no? Prácticamente fue un acto de magia, ¿no? De algo increíble que resistiera la fuerza de 4 caballos, ¿no? Finalmente se optó por simplemente cortarle la cabeza para darle muerte. Tupac Amaru, jóvenes, es una de las figuras más importantes de la historia del Perú, ¿de acuerdo? Y no solamente del Perú, sino de la historia del mundo. Tupac Amaru es recordado hasta el día de hoy como uno de los revolucionarios más grandes de la historia, ¿de acuerdo? Cada vez que se habla de revolución se cita a Tupac Amaru. Y la rebelión de Tupac Amaru es un inicio a una nueva etapa, que es la etapa de la independencia, pues, de Latinoamérica. Porque otros grupos sociales, como los criollos, también van a absorber las enseñanzas de las rebeliones indígenas y lo van a llevar a cabo años después. Y se va a desencadenar lo que se conoce como la independencia del Perú. Así importante es nuestro Tupac Amaru. Luego termina la fase quechua y la rebelión continúa, pero ya no va a ser directamente con el Estado español, sino va a ser una guerra de guerrillas. ¿Qué cosa es una guerra de guerrillas? Es cuando una persona junta a otros grupos de personas y los hace combatir en pequeños frentes. Estos pequeños frentes son guerrillas. Son personas que tienen armas, pero no están preparadas para la guerra. Eso es una guerrilla. Después de la fase quechua comienza la fase aymara. Y esta rebelión pues continúa con la guerra de guerrillas en el Alto Perú, en lo que es Bolivia, ¿de acuerdo? Y las personas que van a participar en esta fase aymara van a ser personas que hablan la lengua aymara. ¿Quién va a dirigir esta fase? Tupac Katari, eh, un dirigente también aymara, ¿sí? Su nombre verdadero va a ser Julián Apaza y él se va a llamar como Tupac Katari. También va a ser vencido por las fuerzas españolas, ¿no? Después del cerco de La Paz. ¿Qué consecuencias nos van a dejar la rebelión de Tupac Amaru? Consecuencias muy importantes. Primero, se va a crear una nueva intendencia en Cusco. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que todos los reclamos de las personas del sur vayan a esa intendencia y se haga justicia. Porque en el sur no había justicia, ¿no? La justicia lo ponía el corregidor. Y el poder español, al ver que ocurría y que puede volver a ocurrir otra cosa más grande, decidieron crear una institución ahí para velar por la justicia en el sur. Y también se reprimió mucho más a los indígenas. Se, le, se les prohibió el hablar quechua, porque era un idioma que para ellos podía ser, que podían rememorar pues eh, su, su, sus ideas de gloria o sus ideas de llevar a cabo un gran cambio, ¿no? Entonces simplemente se les quiso borrar, se les quiso hacer de que se olviden de su idioma nativo. Y también pues se les prohibió el uso o la difusión y la lectura de libros importantes, como por ejemplo el libro de los comentarios reales de los incas, ¿no? Escrito por Garcilaso de la Vega, el inca Garcilaso de la Vega. Como en ese libro hablaban de la historia de los incas, se prohibió ese libro para que los indígenas no vuelvan a leer nada acerca de los incas y no vuelvan a recordar pues sus orígenes, ¿no? Pero siempre cuando un estado reprime a la población, nunca termina bien eso. A más represión, más surgen ideas rebeldes y revolucionarias. Y esto pasó aquí, pues, en la rebelión de Tupac Amaru. Y como le decía, ¿no? La principal eh, consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru es prácticamente que prende un poco la chispa de las rebeliones y su ejemplo es visto y tomado por otros grupos sociales, como los criollos, que van a hacer la rebelión de la independencia décadas después. Bueno, jóvenes, hemos visto una etapa muy importante de la historia del Perú, al personaje o uno de los personajes más importantes de la historia peruana, y espero que les haya servido de algo esta clase del día de hoy, y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego.